Yo quiero agradecerle a Dios. Había un tema preparado, pero yo sé que es Dios quien está hablando, es Dios quien está ministrando, y en este tiempo de oración el Señor me revelaba algunos versículos. Yo le decía, Señor, es que a lo mejor yo no domino esto que tú quieres hablar, y el Señor me hacía sentir que es Él el que va a ministrar en esta noche. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 13. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, muy complejos, y prendemos las noticias y vemos en la radio de todas las calamidades que están pasando, de todas las muertes, de terremotos, de muchas situaciones que estamos viviendo a nivel mundial, no únicamente en la República Mexicana, de secuestros, asesinatos, etcétera. Y vemos cómo la palabra de Dios está cumpliéndose. Esto que menciona en Mateo 24, que son las señales de los últimos tiempos, están cumpliéndose. Y pues Dios me mostraba estos versículos. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 13. Capítulo 13, versículo 2. Vamos a leer este versículo y vamos a hacer una oración para que sea Dios quien ministre en esta noche y que sea palabra directamente de parte de Dios. Dios hoy quiere advertirnos acerca de estas situaciones que estamos viviendo en el mundo, en esta Babilonia espiritual. Dice el versículo 2: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Bendito Padre Celestial, te damos infinitas gracias porque sabemos que tú estás en este lugar, Señor. Sabemos que así como hay un león que anda, el enemigo que anda como león rugiente, Señor, sabemos que tú eres el león de la tribu de Judá, aquel que venció, y tú eres todopoderoso, Señor. Gracias porque sabemos que estamos bajo tu cobertura, Señor. Gracias porque sabemos que tú nos cubres, Señor, con tus plumas, Señor, como lo menciona el Salmo 91, Señor. Y gracias porque en ti, Señor, estamos cubiertos, Señor. Gracias porque las acechanzas del enemigo, Señor, no nos molestan, Señor, porque estamos preparados, Señor. Somos una iglesia, Señor, que está despierta, Señor, que tiene puesta esa armadura espiritual, Señor, y que estamos buscándote, Señor. Buscando tu rostro, Señor, buscando tu voluntad, Señor, porque en estos tiempos tan difíciles, Señor, la única manera de estar, Señor, firmes en ti, bendito Dios, es permaneciendo en tu perfecta voluntad, bendito Dios. Ponemos delante de ti esta palabra, Señor, y te pedimos que sea tu Espíritu Santo, Señor, quien obre y quien ministre, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta revelación que vemos en el Apocalipsis capítulo 13, era Juan, uno de los discípulos de Cristo, cuando estaba en la isla de Patmos, estaba como prisionero, y este discípulo de Cristo estaba teniendo esta visión espiritual de lo que iba a pasar en los últimos tiempos. Quisiera que fuéramos al libro de Daniel. Vamos a considerar el capítulo 7 del libro de Daniel. Aleluya. Daniel estuvo así como Ezequiel, estuvo cautivo en Babilonia. Sabemos que ahora Babilonia ya no es un lugar físico, ya únicamente no se traslapa a un lugar físico, sino Babilonia es un lugar espiritual, un lugar en donde en esa Babilonia no se está glorificando a Dios. Es una Babilonia de seducción para los cristianos. Daniel, que estuvo cautivo en Babilonia, fue traído al rey Nabucodonosor. Acordémonos que él le dijo al rey Nabucodonosor que él no comería de su alimento, y fue instrumento de parte de Dios para dar testimonio del poder de Dios en un mundo que vive sin Dios y sin esperanza. Recordemos que Nabucodonosor era una representación de Satanás aquí en la tierra. Y si vamos al capítulo 7, aquí, así igual que el capítulo 13 de Apocalipsis, nos habla de la visión de las 4 bestias. Vamos a leer el versículo 1. A partir del versículo 1 dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho.
Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Podemos ver cierta similitud con lo que nos habla el libro del Apocalipsis, capítulo 13. Continuamos leyendo. Dice: yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo, y se puso enhiesta sobre sus pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Estas 4 bestias representan los 4 imperios mundiales. El primero, que es el león, que representa a esa Babilonia, que ahora es una Babilonia espiritual. El oso, que representa al imperio medo-persa. El leopardo, que representa a Grecia. Y la última bestia, que representa a Roma. Que podemos ver esta cuestión mundial de cómo esta última bestia es muy diferente a las otras. Vemos cómo esta maldad, que desde que el hombre cayó, el enemigo sembró en la humanidad, esta maldad ha venido disparándose aún más, y ahora esta bestia la podemos representar en muchas situaciones que estamos viviendo a nivel mundial. El mismo Daniel veía en visiones cómo la ciencia aumentaba, y vemos cómo esta ciencia no necesariamente ha aumentado para el bien. Yo tenía un tío que ya partió con el Señor, que él hablaba acerca del internet. Él decía: mientras estamos platicando, hay muchas señales que están yendo de un lado a otro, que es el internet, que son las señales de internet. Un hombre natural podría creer en esas señales, no las ve, pero las podría creer. Diría: yo con mi Wi-Fi puedo enviar un mensaje de un celular a otro celular, y no veo cómo esa señal llega al otro celular, pero yo lo puedo creer. Así como esas señales están avanzando, podríamos representarlas como demonios que están haciendo su obra. Esta maldad, que siempre ha existido a partir de que el hombre peca, esta maldad se ha venido multiplicando, porque este último imperio es muy diferente a los demás, donde estas cosas que narra el capítulo 24 de Mateo, de las señales de los últimos tiempos, cada día vemos cómo son mayores. Seguimos leyendo. El versículo 8 dice: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días. Amén. Veíamos como el domingo diácono Esteban, que fue apedreado, poco antes de morir, él veía los cielos abiertos y veía un anciano de días. Amén. Vemos cómo, a pesar de estos 4 imperios, en donde vemos cómo estos 4 imperios levantaba hombres impíos, hombres que no conocían de Dios, hombres que eran ministrados no por el Espíritu Santo. Vemos cómo Dios le da a Daniel esta visión de un anciano de días. Seguimos leyendo: cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares y millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. Amén. El juez se sentó, y los libros
fueron abiertos. Continúa diciendo Daniel: yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como hijo de hombre, que venía hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Aquí vemos cómo ese Cristo que había venido a la tierra, ese Mesías que había sido enviado por el Padre, aquí vemos cómo él regresaba al Padre triunfador, porque él había triunfado sobre el pecado que asediaba a la humanidad. Versículo 14: y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que nunca será destruido. Aquí vemos cómo el poder de Cristo en esa resurrección nos da autoridad en él, porque sabemos que a pesar de estos 4 reinos terrenales que se han levantado, de estas 4 bestias o imperios mundiales que se han levantado, vemos cómo hay un imperio que es incorruptible, un imperio que está sobre ellos, un imperio que derrotó a cada uno de estos 4 imperios o 4 bestias, porque él resucitó de entre los muertos. Él fue acusado injustamente, él fue llevado a ese matadero, él fue crucificado, él fue sepultado, pero él era inocente, él no había cometido pecado. Y ese Dios, ese hombre que había sido sepultado, se levantó como ese león de la tribu de Judá, que devora a esos 4 reinos que se han levantado. Seguimos leyendo, vamos al versículo 15. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Si tú quieres conocer a esta bestia, solamente tienes que prender las noticias, tienes que ver lo que está pasando a nivel mundial. Pero sabemos que en estos tiempos, en donde estamos, en un mundo que está bajo el yugo de esta 4ª bestia, que es este último imperio romano, vemos cómo Dios está levantando a un remanente de cristianos que están levantándose con poder, no en su propia autoridad, no en la autoridad de un hombre o de una asociación, sino en la autoridad de aquel que venció a la muerte, cuyo nombre es sobre todo nombre. Vamos al versículo 22, dice: hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. Dice el versículo 23 sobre esta última 4ª bestia, o este último 4º imperio. Dijo así: la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. Dios nos está advirtiendo que estos últimos tiempos van a ser muy diferentes a la maldad, a todo lo que ocurría en el pasado. La maldad se está multiplicando de una manera que no pudiéramos entender, pero sabemos que Dios ha vencido. Seguimos leyendo: y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará esta última 4ª bestia, pero aquellos que no están sirviendo al Rey de Reyes, aquellos hombres impíos que no conocen de la palabra de Dios. El libro de Judas habla de una generación de hombres impíos que no conocen a Dios, no quieren conocer a Dios y no conocerán a Dios, y que van a ser vencidos por el poder del Altísimo. Seguimos leyendo: y los 10 cuernos significan
que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabra contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo, pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido, arruinado hasta el fin. Y el que reinó y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. ¿Cuántos estamos aquí? ¿Cuántos de los que estamos aquí somos pueblo? Somos los santos del Altísimo. Dale el aplauso al Rey de Reyes, porque tú y yo estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Estamos en el mundo, pero no está sobre nosotros el espíritu de error, sino que está el espíritu de verdad, el Espíritu Santo, el cual nos llena de poder. Vamos al libro de Jeremías. Aleluya. Jeremías capítulo 51. Aquí Dios está advirtiendo, no al hombre natural, aquel que no conoce de Dios, no al hombre impío, aquel que no le interesa conocer a Dios. Aquí le está hablando Dios a un pueblo, y a un pueblo remanente, un pueblo que está despierto, un pueblo que se ha levantado en el poder de Cristo, un pueblo que está velando, un pueblo que está como ese atalaya, un pueblo que está como ese doorkeeper, como ese cuidador, un pueblo que está levantándose en la autoridad de Cristo todos los días. Versículo 1 del capítulo 51 dice: juicios de Jehová contra Babilonia. Sabemos que Babilonia fue el primer reino, o la primera bestia, pero ahora esa Babilonia se traslapa a una Babilonia espiritual, la cual reina al mundo, el cual el Dios de este siglo, con D minúscula, la palabra lo habla, ha cegado el entendimiento del hombre natural, del hombre que tiene un vacío en su corazón, un vacío espiritual, pero que está cegado y no puede comprender las cosas de Dios. Tú y yo ha llegado Cristo a nuestra vida y le hemos recibido y hemos entendido. Él ha quitado de nuestra mente cualquier situación de duda, porque Él ha traído su luz admirable a nosotros y nos ha trasladado de las tinieblas a su luz admirable. El versículo 1 dice: así ha dicho Jehová, he aquí que yo levanto un viento destruidor contra Babilonia y contra sus moradores que se levantan contra mí, y enviaré a Babilonia aventadores que la avienten y vaciarán su tierra, porque se pondrá contra ella de todas partes en el día del mal. Diré al flechero que entensa su arco y al que se enorgullece de su coraza: no perdonéis a sus jóvenes, destruid todo su ejército, y caerán muertos en la tierra de los caldeos y los alanceadeos en sus calles, porque Israel y Judá no han enviudado de su Dios, Jehová de los ejércitos, aunque su tierra fue llena de pecado contra el Santo de Israel. Y la Biblia, Dios a través de la Biblia nos advierte nuevamente: huid en medio de Babilonia y librad cada uno su vida, para que no perezcáis a causa de su maldad, porque el tiempo es de vergüenza de Jehová. Le dará su pago. Copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra. De su vino bebieron los pueblos, se aturdieron por tanto de las naciones. Vemos cómo en la actualidad las naciones están aturdidas, porque están bebiendo de esa Babilonia, de esa confusión. Babel significa confusión, lugar de confusión. En un momento cayó Babilonia y se despedazó. Gemid sobre ella, tomad bálsamo para su dolor, quizás sane. Vamos a leer nuevamente el versículo 6, dice: huid de en medio de Babilonia.
y librad cada uno su vida, para que no perezcáis a causa de su maldad. Tú y yo hemos sido sacados de esa Babilonia espiritual, de esa Babilonia natural donde vivíamos y espiritual, y hemos sido trasladados al reino eterno. Hemos sido trasladados a la gloria de Cristo, porque Él ha pagado por tus pecados, por mis pecados. Cada vez que el enemigo quiera recordarte cómo tú vivías, cómo tú eras, dónde tú andabas, cada vez que el enemigo quiera levantarse en contra de ti y decirte cómo estás sirviendo ahora a Cristo, si tú eras de esta manera, cada vez que Él haga eso, tú recuérdale su futuro, porque Él está condenado para un futuro en el infierno. Vamos al libro de Isaías. Aquí nos habla, así como Dios nos ha hablado de estos 4 reinos, y el último, que es el reino de Roma, un reino espiritual, donde se respira maldad. Dios nos ha dejado a sus santos un reino del Mesías. Isaías capítulo 1 dice: reinado justo del Mesías. Dios nos capacita espiritualmente a su pueblo. Él aquí habla de 7 espíritus con E mayúscula, que es el Espíritu Santo. Dice el versículo 1: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Aquí hacía referencia al reinado que tendría el Mesías aquí en la tierra, pero ahora somos hechos a imagen y semejanza de ese Dios. Isaías 11, a partir del versículo 1. Vemos si el carácter de Cristo está en nosotros, si Él está sentado en el trono de nuestro corazón. Vamos a entender que el Espíritu Santo es quien nos va a dar las armas para poder utilizarlas en un reino que no está glorificando a Dios, en un reino mundial que no está glorificando a Dios, en un reino mundial que continúa viviendo en esa Babilonia espiritual. Vamos a leer nuevamente el versículo 2, vamos a leerlos todos juntos. Dice: y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Vemos cómo Dios no nos deja solos. Vemos cómo Dios nos capacita como esos guerreros, como esos soldados que militan en el ejército de Dios. Esos soldados que están levantándose. Vamos ahí mismo a Isaías capítulo 35. Amén. Esto es lo que Dios está declarando para este remanente, para cada uno de los que estamos aquí, para levantarnos con poder y con autoridad. Isaías capítulo 35, vamos a leer el versículo 1. Dentro de un reinado que vive en tinieblas, dentro de un reinado, este último reinado terrenal, babilónico que se ha levantado, Dios le dice a Sión que tenemos un futuro glorioso. Versículo 1. Dice: se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sharón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado: esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Aquí este versículo podemos compararlo con Josué: esforzaos, no temáis. Versículo 5. Entonces los ojos de los ciegos
serán abiertos. Aquí no se refiere únicamente a los ojos de los ciegos en lo natural, sino en lo espiritual. Dice, y los oídos de los sordos se abrirán. Vamos a poder ver y escuchar de manera sobrenatural ese mover espiritual de Dios, porque Él nos está llevando a un nivel espiritual mucho mayor que ni tú ni yo hemos pensado que podríamos vivir, porque Dios nos va a llevar a un nivel de cristianismo mayor, en donde, como ese Esteban, que fue apedreado, ese Esteban, estemos llenos de la gracia, del poder, de la sabiduría de Dios. Y cada vez que hablemos la palabra, la vamos a hablar con denuedo, porque va a ser el Espíritu Santo el que va a estar ministrando en tu vida y en mi vida. No vas a ser tú el que va a hablar, no voy a ser yo el que va a hablar. Va a ser el poder de Dios hablando y ministrando a aquellas personas que no conocen de Dios, aquellas personas ciegas, aquellas personas sordas, que van a ser sus ojos abiertos y sus oídos abiertos. Seguimos leyendo. Entonces, el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedad en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí será para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrá gozo y alegría, y huirán de la tristeza y el gemido. Aquí Dios nos libra perfectamente de esos reinos espirituales, de esa maldad. Aquí Dios nos libra a las personas que le hemos recibido en nuestro corazón, aquellas personas que caminamos por ese camino de santidad. El camino de santidad no es el que tú te portes bien o el que te portes mal. El camino de santidad es caminar en Cristo Jesús, y caminando en ese camino todo se quita, porque Dios es quien borra nuestro pasado y nos hace nueva criatura. Y cuando la desobediencia, cuando el pecado se presenta ante nosotros, vamos a hacerlo a un lado, porque estamos caminando en el camino de santidad. Y ahora somos moldeados por Cristo. Ya no somos moldeados por nosotros mismos, sino es Cristo quien ha moldeado y está moldeando y continuará moldeando nuestra vida para que caminemos en ese camino de soledad. Y es donde Dios nos va a levantar como un pueblo victorioso. Quisiera que me acompañaran al libro del Apocalipsis. Dios. Poderosa palabra, Señor. Gracias. Gracias, Señor Santo. Capítulo 21 del Apocalipsis. Amén. Gloria al Señor. Aquí nos habla de un cielo nuevo y una tierra nueva, que es ese futuro glorioso de Sión. Hay un futuro para ese remanente que busca de Dios en tiempo y destiempo, en todo lugar. Ese pueblo que dobla rodilla delante de Él, pero más que doblar rodilla, es doblar tu corazón, es doblar lo que tú quieres para que ahora se haga la voluntad de Dios. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando tú renuncias a ti mismo, cuando tú mueres al mundo, tomas tu cruz, es morir al mundo. Y cuando le sigues, estás caminando por ese camino de santidad, un camino que te lleva a un futuro glorioso de Sión. Dice el versículo 1 del capítulo 21 del libro del Apocalipsis: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Dios va a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva en medio de una Babilonia espiritual, en medio de un reino romano que se ha levantado, en donde se levantan hombres impíos. Dios va a levantar un nuevo cielo y una tierra nueva.
Así sea. Y yo, Juan, vi la santa ciudad. Aquí nos habla nuevamente de ese camino de santidad. Ciudad santa, Cristo Jesús. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Dios nos sigue hablando como esa novia que vive en santidad para su esposo, como ese pueblo que es esa novia, que no vive en adulterio, que no vive en fornicación espiritual, sino que pertenece a un solo esposo, que es Cristo Jesús. Amén. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¡Gloria a Dios! Si en tus ojos hay lágrimas, si ha habido muerte en tu vida, si ha habido llanto, clamor, dolor, regocíjate, porque todo ello terminará en ese futuro glorioso de Sión, en esa nueva Jerusalén, en esa tierra santa, en donde tú y yo estaremos toda una eternidad glorificando el nombre de Cristo. Amén. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. ¿Qué dice la palabra acerca del que está en Cristo? Nueva criatura es. Dice el Señor: yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Gloria a Dios. Cristo, estando en la cruz, decía: consumado es. Aquí Dios decía: hecho está. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Palabras de vida. Es el sello del Espíritu Santo para un redimido en Dios. El que venciere heredará todas las cosas. Este es el testamento que Cristo nos ha dejado. Hay un Antiguo Testamento que era la promesa de Cristo, que Él vendría. Y hay un Nuevo Testamento. Esa es la herencia, el testamento que hoy se está abriendo y el cual Dios nos está diciendo: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios. Amén. Y Él será mi hijo. Algo muy similar al hijo pródigo. Vivíamos en el mundo, por el mundo y para el mundo. Y ahora hemos regresado a través de la sangre de Cristo a su presencia. Y Dios nos da a heredar todas las cosas. Y Él no nos dice: yo no seré tu Dios. Él no nos dice: tú no serás mi hijo. Él nos dice: yo seré tu Dios y tú serás mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego, azufre, que es la muerte segunda. Estos son los hijos de desobediencia, aquellos que viven bajo el yugo de ese reino babilónico. Tú y yo estamos en un futuro glorioso de Sión. Vamos más adelante al capítulo 22. Dice a partir del versículo 6: la venida de Cristo está cerca. Y me dijo estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos todas las cosas que deben suceder pronto. Y aquí Dios está hablando a tu vida y a mi vida. Dice: he aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Aleluya. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas.
Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, y está hablando a las personas que viven en un imperio del mundo. Dice, el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y esto Dios nos lo dice esta noche, a ti y a mí. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, nuevamente nos habla de ese camino de santidad que es Cristo, de esa ciudad santa que es Cristo. Dice, y el que es santo, santifíquese todavía. ¿Cómo un cristiano puede santificarse todavía? ¿Dejando de desobedecer? No. Un cristiano se santifica en la medida que deja que el alfarero moldee su vida. Cuando tú eres moldeado por el alfarero, ese pecado, esa adicción, ya no va a tener poder en contra de tu vida. Amén. El que se drogaba, aunque le regalen la droga más cara, si está caminando por ese camino de santidad, él no va a tener que decidir si se droga nuevamente o no. Él simplemente va a continuar caminando en ese camino de santidad. Dios. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega. Nuevamente aquí lo dice el Señor. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Nuevamente Dios nos declara vida a cada uno de nosotros. Y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Quien da testimonio es Cristo Jesús. Y él dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Cierra tus ojos, ponte de pie un momento, cierra tus ojos. Hoy Dios nos está llevando a ese futuro glorioso de Sión. Es cierto, vivimos en medio rodeado de una Babilonia. Es cierto, vivimos en medio rodeados de situaciones muy adversas a nivel mundial. Pero tú y yo estamos caminando en un terreno que no es físico, en un terreno espiritual. Porque tú y yo estamos conectados a aquel que vive y reina, aquel que tiene palabras de vida eterna. Y Él viene en breve, en medio de muchos distractores, en medio de muchas malas noticias, en medio de muchas tragedias que buscan distraer nuestra atención y poner nuestra confianza en otras cosas que no son Dios. Dios nos dice, vengo en breve. Y tú y yo estamos despiertos, anhelando más de esa agua de vida eterna, de ese camino de santidad. Dios va a seguir obrando, va a seguir levantándote
va a seguir dándote autoridad en su nombre, para que tú y yo podamos levantarnos en contra de las acechanzas del mundo y podamos reposar en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. No importa la condición en cómo has venido a esta iglesia, no importa lo que el enemigo ha querido destruir en tu vida. Aquí van a ver matrimonios restaurados, matrimonios que el enemigo divorció, y van a venir con el pastor y le van a decir: pastor, aquí está mi ex esposa que se había ya separado de mí, venimos a que nos case. Yo no sé si aquí se pueden casar, pero Dios va a juntar nuevamente lo que Dios juntó, el hombre no lo va a separar. Aquellos que vivían en unión libre, que ya estén separados, van a venir y decir: pastor, aquí está la que era mi pareja, o el que era mi pareja ya es cristiana, y venimos a que usted nos case, porque ese es el plan de Dios. El plan de Dios es unir a estas familias, y Dios va a obrar de manera sobrenatural. Vamos a comenzar a ver de manera sobrenatural prodigios, milagros, señales. No los días de reunión únicamente, va a ser en cualquier momento donde Dios te va a decir: pon tus manos en mi obra y ve con esa familia y háblale de mí. Y no quieras tú hablar, no quieras decirle a Dios: es que yo no estoy preparado, es que yo no sé qué decir. Solamente dile: Señor, si tú me envías, sé tú quien hable. Bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias. Al principio de esta predicación yo testificaba que yo no sabía de esto, pero Dios me decía: tú no te preocupes por lo que tú vas a decir, más bien preocúpate por lo que yo voy a hablar a un remanente. Y déjame decirte que esta palabra no ha sido para ustedes, ha sido para todos, empezando por mí. Y yo doy gracias a Dios porque Él nos está llevando a un nivel espiritual mucho mayor. Solamente levanta tus manos al cielo y cántale al Señor con todas tus fuerzas. Amén. Cántale a Dios con todas tus fuerzas. Dile: quiero estar en tu presencia. Con toda tu voz dile: sí, Señor, y poderte contemplar, bendito Dios, y poderte contemplar a ti, bendito Dios.